bendición y larga vida a todos los seguidores de Life Dara por cualquiera de sus plataformas, ya sea YouTube, Facebook o TikTok. Bendición y larga vida a todas las personas que de una forma u otra profesan nuestra hermosa religión. Bendición y larga vida a todo el pueblo religioso y feliz y próspero año nuevo. Vamos a seguir hablando de los sordos un poco salidores o poco conocidos o que tienen poca literatura dentro del corpus literario de Ifrá propiamente dicho, y que no son muy populares, por decirlo de alguna forma. Y hoy es el turno de hablar del Ordun o Juan Inichedí, que es un Ordun Difá donde tiene implícito varias cosas. Y vamos a estar viendo que nace las particularidades inherentes o referentes a este Ordun Difá, y vamos a estar también explicando detalladamente los caminos, y vamos a estar dando la interpretación a todos los caminos de este gran Ordun Difá que es Juan Inichedí. Para entrar en materia, dice por qué en Oguani Nechedí nació, por qué el fundamento de Azojano come chivo. Dice por qué esto va a tener una gran explicación, el por qué el chivo azojano va a tener que ser un chivo viejo, que tenga barba, tarros pronunciados, que sea un chivo grande, y todas estas cuestiones nacen dentro de este orden Difá. Dice porque aquí la persona tiene que tener cuidado porque su sudor puede ser fuerte. Dice porque la persona incluso puede despedir un olor no muy agradable o un mal olor a consecuencia de su sudor, a consecuencia de que se tenga un sudor bastante fuerte y que esto eh, puede hacer que despida un olor corporal no muy agradable, que es lo que está diciendo Ifa. Dice porque Ordé y la madre de Ordé vive en las astas del venado y Ordé vive en el frontil del venado entre las cejas y las astas. Dice porque aquí hay que la necesidad de hacer el gran hervor que se hace en este gran Ordun Difá, se hace con carne podrida, y después vamos a estar viendo en la explicación de todos los caminos por qué el hervor va a necesitar llevar carne podrida. Dice por qué en un momento determinado aquí hay que tener cuidado con la palabra de la persona, porque dice por qué la persona que tiene Juan Inichedí puede empeñar su palabra o hacer algún tipo de compromiso que después no podrá cumplir. Entonces hay que tener cuidado en no hacer promesas que no pueda cumplir. La persona tiene que hacer promesas que le estén, que le sean posibles, que le estén a su alcance, y no va a empeñar su palabra en vano, que es lo que está diciendo este gran Ordun Difá. Dice porque aquí habla de la UO policía que cuidaba la playa. Dice porque en un momento determinado hay que tener cuidado con fenómenos marinos, de por qué hay que tener cuidado con ir a la playa. Y dice por qué en un momento determinado aquí en la playa se puede encontrar la riqueza, pero también se puede encontrar la muerte. Dice por qué en un momento determinado en este Ifá no se usa perfume. Dice por qué los perfumes le pueden crear un gran problema, o las personas puedan adaptarse a que usted tenga cierto olor y por el olor lo empiecen a reconocer, y a consecuencia de eso lo puedan estar vigilando, lo puedan estar esperando y se den cuenta antes de que usted llegue, incluso por el olor que usted por el olor característico que pueda tener. Por eso aquí no se usa perfume. Dice por qué si este IFA prescribe este IFA para una mujer. Dice por qué la mujer es propensa a ser adivina a través de las cartas y a través del espiritismo. Dice por qué aquí Ochun olor los días en un momento determinado recibió todas las bonanzas de la vida a través del espiritismo y a través del oráculo de adivinación de las cartas. Dice por qué aquí hay la necesidad de, si la persona tiene hecho santo, ponerle un juego de cartas a Ochun y desarrollarse espiritualmente y ver todo este tema que tiene que ver con las cartas y todas estas cuestiones, que es lo que dice Ifa. Dice porque aquí hay que tener cuidado, porque aquí habla amarre de mujeres hacia los hombres. Dice por qué la persona que tenga este orden Difá, si es mujer no puede amarrar al hombre, y si es hombre tiene que tener cuidado porque hay alguna mujer que lo puede amarrar en un momento determinado, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué la persona que es o Juan Inichedí no puede vivir en alto, o sea, no puede vivir en edificios, tiene que tratar de vivir en casas en bajo, que es lo que dice aquí Ifá. Dice por qué aquí nace el refrán de hacerse muerto para ver el entierro que le hace. Dice por qué las personas que son Owanis Nishedi en un momento determinado van a tener que hacerse muertos para ver la reacción de las personas, sobre todo de la familia. Dice por qué en un momento determinado usted no diga que usted tiene, usted no sea ostentoso, usted trate de decir siempre que tiene menos de lo que tiene,
para ver quién es el que le brinda una ayuda desinteresada y quién es el que no le brinda ningún tipo de ayuda, porque dice que la persona que es Juan Inichetti tiene que hacerse muerto a ver el entierro que le hacen, por tanto le está prescribiendo a la persona porque en un momento determinado tiene que saber bien con quién se reúne, tiene que saber bien diferenciar o darle cierta diferenciación a las personas con que se reúnen, porque todas las personas no son buenas. Y dice este Ordun Difa que aquí hay que ver, porque dice que no piense que nadie le puede hacer daño, porque cualquiera puede hacerle daño, que es lo que plantea este Ordun Difa. Dice el por qué este Ordun Difa habla de generosidad, de honestidad y del secreto para el amor y para el buen éxito. Y que aquí la persona parece en su negocio que no puede ser estable o hay cierta confusión a través de los negocios de la persona que es Juan Inichetti. Dice que la persona tiene una manía o un tic nervioso. Dice porque en un momento determinado esta persona pueda presentar algún tipo de manía, algún tipo de tic nervioso. Dice que incluso va a tener que ponerse en manos de los galenos o en manos de los médicos para ver cómo se cura ese tic nervioso, porque le puede afectar en su vida cotidiana, que es lo que dice IFA. Dice por qué en un momento determinado hay que tener cuidado con triángulos amorosos, porque aquí habla de por qué el hombre tenía incluso 4 mujeres. Aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí hay que escoger bien la pareja con que vive la persona que es Juan y Nichetti, porque dice que aquí la hija del rey en un momento determinado escogió vivir con un bandido y esto lo que le causó fue cosas negativas en su vida, incluso llegó a morir a consecuencia de la falta de atención de su marido. Entonces la persona que es Juan Inichetti tiene que escoger bien a la pareja con que va a vivir, tiene que escoger bien a quién va a ser su cónyuge para tener una vida amorosa o una vida matrimonial duradera y que no se vea rota o troncada por estas situaciones que está diciendo IFA. Dice, ¿por qué aquí la persona cree que nadie es capaz de hacerle daño? Sin embargo, hay que tener cuidado porque le pueden hacer daño incluso por envidia. Entonces la persona tiene que tener cuidado porque dice que aquí hay que cuidarse de agresión y de problemas de justicia. Dice, ¿por qué la persona que es Juan Inichetti en un momento determinado se puede ver inmerso en problemas de justicia, en problemas judiciales, en por qué en un momento determinado incluso puede ir preso? Dice, ¿por qué la persona que es Juan Inichetti puede ser una persona sumamente caprichosa? Dice, ¿por qué la persona que es Juan Inichetti puede en un momento determinado estar hastiada o aburrida de la vida? Porque era lo que le pasaba a la hija de Olofi, que estaba hastiada o aburrida de la vida y su padre, para contentarla, hizo un certamen para que le trajeran el mono de las 9 colas, para que así ella estuviera contenta, porque era lo único que en un momento determinado la podía alegrar. Dice por qué hay que tener cuidado con los hijos en un momento determinado. Los hijos de la persona que sea Juan Inichetti no pierdan la ilusión de la vida y por consiguiente los padres quieran hacer esfuerzos desmedidos, esfuerzos económicos, esfuerzos de toda índole desmedidos, porque los hijos se sientan bien y lo que estén haciendo sea malcriándolos en demasía, y esto puede ser contraproducente, porque aquí habla de por qué los hijos de la persona que es Juan Inichetti pueden tirarse al vicio de la bebida y la droga, que fue lo que le pasó aquí a la muchacha. Dice por qué los hijos de Juan Inichetti, a pesar de estar criados con abundancia de toda índole, dice que en un momento determinado puedan empezar a frecuentar malos lugares, puedan empezar a frecuentar a personas malas, a personas que son delincuentes, que son bandidos, que se dedican a una vida deshonesta, y esto los pueda llevar incluso a vivir como estas personas, a pesar de que los padres se desviven, a pesar de que los padres hacen un esfuerzo descomunal porque la persona o porque el hijo tenga de todo, este puede tirarse a los vicios, que es lo que está diciendo IFA, y con esto incluso puede perder la vida. Dice por qué incluso se le prescribe a la persona que es Juan Inichetti que puede tener un arma de fuego escondida y que tiene que tener cuidado con las grandes traiciones porque nació para que lo envidiaran. Dice por qué la persona que es Juan Inichetti tiene que conocer varias hierbas, entre ellas el itamorreal, el canutillo, la artemisa y la campana. Dice que estas van a ser las hierbas con que va a poder depurarse astralmente mediante baño, mediante limpieza y todo este tipo de cosas
que puede hacerse con esta hierba la persona que es Juan Inichetti para estar limpio astralmente, que es lo que dice Ifá. Uno de los caminos que dice Ifá, que está más, que es de los más populares, dice que la hija de Olofin y el mono de las 9 colas, dice porque en un momento determinado la hija de Olofin se sentía hastiada de la vida, se sentía aburrida de la vida, no tenía ningún tipo de motivación. Y por consiguiente Olofin, que estaba viendo esta situación, la sacó a pasear por la plaza, y ella lo único que vio en la plaza que le agradaba era un mono de 9 colas. Y ella incluso le prescribió a su padre que le ofreciera su mano al que fuera capaz de traer al mono de las 9 colas vivo para ella tenerlo. A lo que un solo cazador, todos los cazadores salieron a cazar al mono de las 9 colas sin tener éxito, pero un solo cazador que fue a casa de Orula y se hizo el bo. Y se hizo el bo con el coco podrido, con carne podrida, con todas estas cuestiones, incluso con una freidera de barro donde echaron todas las cosas, y a los 7 días eso estaba podrido, se lo untó encima y se acostó a dormir encima de la loma conjuntamente con el hervor y la cazuela de barro con todos los ingredientes, y que no eran más que eco, un hueso de jamón y todas esas cosas, carne y toda esta serie de cuestiones podridas. Cuando se acercó el mono de las 9 colas, por el olor a pudredumbre que desprendía este hombre cuando se acercó, este lo pudo coger y pudo en un momento determinado casarse con la hija del rey y obtener posición. Entonces, si desmenuzamos un poco este gran camino, nos está diciendo Ifá porque hay una mujer que está cansada de la vida y que le exigirá grandes sacrificios a los hombres para estar con ellos, para tener una vida amorosa con ellos, que es lo que dice Ifá. Entonces hay que tener cuidado, porque dice que la mujer puede tener muchos pretendientes y que entre esos pretendientes va a escoger uno que es el que en un momento determinado le va a dar las cosas que ella quiere, o la va a malcriar como ella quiere, que es lo que está diciendo Ifá, y que gracias a esto va a volver a recuperar la mujer las ganas de vivir, que es lo que dice Ifá con este gran camino. Dice que aquí la persona no puede ser caprichosa, porque dice que la hija de Olofin lo que hizo fue encapricharse para con el mono de las 9 colas. Dice porque aquí las personas le van a pedir cosas imposibles. Dice porque aquí en un momento determinado se le prescribe a la persona que no puede ser caprichosa, para que no tenga pérdidas en la vida y para que no haga sufrir a sus padres. Dice hay otro camino que es muy parecido a este, que dice que Ordé era muy buen cazador y tenía mucha fama dentro de los cazadores porque era el que mejor tiraba las flechas. Y Olofin reunió a todos los cazadores para que entre todos salieran a cazar el mono de las 9 colas. Y cuando se dirigió a Ordé le dijo que él se lo traería. Ordé, cuando salió caminando, se dio cuenta de que había empeñado su palabra y que le iba a ser difícil coger al mono de las 9 colas, ya que este era muy escurridizo. Ordé lo que hizo fue que fue a casa de Orula, se hizo el mismo bo del camino anterior, con el eco podrido, con la carne podrida, con el hueso de jamón podrido, con todas estas cosas, y lo llevó a la punta de la loma y allí se acostó, pero primero se embarró de todas estas cosas. Primero llegó un mono y empezó a comer de lo que había en la cazuela, y cuando tocó Ordé, dijo que Ordé estaba muerto, a lo que empezaron a llegar todos los monos, y por último llegó el mono de las 9 colas, que no era más que el rey de los monos. En el momento en que el mono de las 9 colas se descuidó, Ordé fue capaz de envolverlo en un saco y llevarlo donde estaba Olofin, y así pudo cumplir con su palabra gracias a Orula. Dice Ifá el por qué aquí hay que tener mucho cuidado. Dice el por qué aquí se tiene cuidado, ¿con qué? Con empeñar la palabra, porque dice que después no se va a poder cumplirlo, pasará mucho trabajo para poder cumplirla. Entonces la persona que tiene Juan Inichetti tiene que ser cuidadosa a la hora de empeñar su palabra. La persona que tiene Juan Inichetti tiene que ser una persona humilde, tiene que ser una persona modesta, porque Ordé, a consecuencia de que era tan famoso como cazador, se creía que era el mejor cazador, y por eso empeñó su palabra, dándose cuenta después de su error, y lo pudo enmendar gracias a los esboces que hizo con Orula. Entonces hay que tener cuidado aquí con la palabra que se empeña. Dice porque en un momento determinado hay que tener cuidado aquí
¿Por qué? Porque dice que la vida puede poner a prueba a la persona que es Juan y Nichedí. Porque aquí Olofin lo que hizo fue probar a todos los cazadores, a ver cuál era el que podía traerle al mundo de las 9 colas. Entonces dice, ¿por qué la vida le va a poner grandes retos a Juan y Nichedí? Y que si es religioso y hace los esboces pertinentes y hace las cosas pertinentes y es capaz de oír los consejos que se le dan religiosamente hablando, la persona que es Juan y Nichedí podrá ser vencedor en todas las grandes pruebas que le va a poner la vida, que es lo que está diciendo aquí Ifá con este gran camino. Dice el por qué, en un momento determinado aquí habla de por qué Asojano se unió con Orula. Dice el por qué había una tierra que las personas le debían a Asojano. Dice porque había una tierra que todas las personas le debían a Asojano, pero se empezaron a burlar de él a consecuencia de que Asojano tenía llagas en el cuerpo. Y se empezaron a burlar de él y no le querían pagar lo que le debían. Al ver esta situación, fue y habló con Iku y pactó con Iku de que Iku fuera a ese pueblo y matara a las personas del pueblo. Las personas del pueblo, al enterarse de este gran pacto que habían hecho Asojano y Iku, lo que hicieron fue que fueron a casa de Orula y Orula les prescribió que tenían que hacer esbo y con los animales que se mataran en el esbo lo tenían que enganchar en estacas alrededor del pueblo. Cuando Iku venía a cumplir su cometido para con Asojano, vio a lo lejos que estaban colgados todos los animales, estaban enganchados en estacas y que eso desprendía un mal olor muy fuerte, y a consecuencia de esto dijo, esta gente me tiene tanto miedo que se murieron antes de que yo llegara. Y acto seguido se dio la vuelta sin ir a revisar si en realidad las personas habían muerto. Y le comunicó a Asojano que ya había cumplido con el trato que tenían acordado. Asojano va a verificar si es verdad y cuando llega al pueblo ve que todo el mundo está disfrutando de una buena vida, de que todo el mundo está en correctas condiciones y se entera de que Orula era el que había hecho el esbo para que todas las personas se salvaran. A lo que va a reclamarle a Iku y le dice que Orula tenía más poder que Iku, que con un solo esbo fue capaz de engañarla. Que a partir de ese momento se iba a unir con Orula y iba a dejar de andar con Iku. Entonces, desmenuzando un poco o interpretando un poco este camino, lo primero es Iku no cumple con su palabra. Volvemos a hablar de por qué la palabra de la persona no la puede empeñar si no va a cumplir con lo que prometió. Lo demás es que hay que tener cuidado y la persona que es Juan Nichedí no se puede burlar de personas mayores que tengan algún defecto físico o que tengan ciertos problemas de erupciones cutáneas y estas cosas. La persona que es Juan Nichedí tiene que cuidarse de la despigmentación de la piel, de erupciones cutáneas, de presentar todo tipo de afecciones dermatológicas, que es lo que está diciendo Ifá, que era lo que tenía San Lázaro. Dice que la persona que tiene Juan Nichedí tiene que pagar lo que le debe a San Lázaro. Dice por qué no puede contraer deuda con ninguna persona mayor, porque a consecuencia de eso incluso la persona mayor puede maldecirlo, incluso desearle la muerte, que fue lo que hizo aquí a Asojano. Dice porque en un momento determinado la persona que es Juan Nichedí tiene que hacer grandes esboces y todos los esboces son con carne podrida para evitar la muerte o para alejar a Iku, porque dice que aquí Iku venía a buscar a la persona. Entonces hay que tener cuidado con los compromisos que adquirimos para con los santos y sobre todo para con San Lázaro. Hay que tener mucho cuidado con la palabra cuando se empeña, porque dice que aquí una de las grandes problemáticas que presenta este gran orden de Ifá es que empeña su palabra y después no tiene cómo cumplirla. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con estas cosas dentro de este gran camino que está hablando Ifá. Dice por qué aquí habla Marbellí. Dice por qué Marbellí no era más que la hija de un matrimonio, que esta muchacha, sus padres la criaron con todo tipo de bondades,
con todo tipo de riqueza y solo le pedían que no ingiriera bebidas alcohólicas. A lo cual Marbellí no hacía caso porque era lo que más le gustaba. Una vez iba paseando Batalá, que era el rey de esa tierra, iba paseando por la tierra, pero Batalá llevaba una capa blanca puesta, la cual se le había ensuciado a consecuencia de la lluvia. Y Marbellí, que estaba borracha, se ríe de Batalá. Se empieza a reír y Batalá le dice que la va a poner a prueba para ver si ella no es capaz de ensuciar la capa. Y la pone de frente al mar con la capa puesta por una hora parada, de frente al mar con 2 soldados detrás de ella que tenían la orden de que si se ensuciaba la capa la mataran y que si ella se quería ir de ahí, que la mataran también. Entonces Marbellí estaba expuesta a una muerte segura. Por ahí pasó un amigo de sus padres que fue a casa de Orula y le contó lo que estaba sucediendo. Orula le hizo el bo a Marbellí y le dijo a este hombre que llevara el esbo para donde estaba Marbellí. Dentro del esbo había muchas bebidas. Este hombre se valió de sus mañas para darle la bebida a los guardias empezaron a ingerir las bebidas alcohólicas y este hombre, que dentro del esbo también tenía una judía, soltó la judía y los guardias salieron corriendo para darle caza a la judía. A lo que este hombre pudo llevar a Marbellí para casa de Orula, donde Batalá perdonó a Marbellí, pero castigó a los soldados por no cumplir con su deber. Pero perdonó a Marbellí porque Marbellí había hecho el bo y había prometido no ingerir más bebidas alcohólicas. Se le recomienda a la persona que es Juan Inicherdí que no tome bebidas alcohólicas para que no sufra transformaciones en su carácter, porque dice que la persona que es Juan Inicherdí, cuando toma, se puede convertir en una persona burlona, en una persona que en un momento determinado no piensa lo que dice y esto le puede traer grandes contratiempos en la vida. Se le recomienda aquí a la persona que es Juan Inicherdí nuevamente el por qué no se debe burlar de personas mayores, el por qué en un momento determinado tiene que respetar las canas. Dice el por qué la persona que es Juan Inicherdí tiene que hacer grandes sacrificios. Se vuelve a hablar de la situación en el mar, dice por qué el mar no le va a ser favorable a la persona que es Juan Inicherdí. Dice por qué no se cría a los hijos con tanta libertad, ni con tanta bonanza, ni con tanto lujo. ¿Para qué? Para evitar de que se crean que todos se lo merecen y que pueden hacer todo lo que quieran en la vida. A los hijos hay que darle una correcta educación, que es lo que está diciendo este orden o Juan Inicherdí. Porque esta muchacha estaba bien criada, estaba criada a toda leche y sin embargo estaba tirada al vicio. Dice por qué la persona que es Juan Inicherdí tiene que darle una correcta educación a sus hijos, porque se pueden perder en el vicio de la droga, del alcohol y de otras cosas. Dice porque hay que tener mucho cuidado con eso ahí. Dice porque en un momento determinado nace el ensarte de las cartas. Dice porque Ochun Ololondí era capaz de adivinar con el coco y con el dilogún a las personas. Sin embargo, quería investigar más acerca de su vida y va a casa de Orula, donde Orula le prescribe que ya todo lo que ella quería saber, ya lo sabía, porque ella era divina. Pero ella insiste en saber más y Orula le hace una explicación detallada del signo Juan Inicherdí, que fue con el que la miró. Y le dice que su virtud estaría en echar las cartas y en el espiritismo y que debía desenvolverse en esas cosas. Acto seguido, Ochun Ololondí le hace caso a Orula y logra grandes bendiciones de la vida a través de las cartas. Por eso yo estaba diciendo que si la persona es mujer, la persona que ostenta este gran orden de Ifá es mujer, va a ser propensa a trabajar con el espiritismo y echar las cartas. Y esto le va a hacer una bendición, porque esto le va a traer grandes riquezas y le va a traer gran prosperidad en su vida económica, como en su vida social, como en su vida en carácter general, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque si la persona tiene hecho santo, va a tener la necesidad de ponerle un juego de cartas a su Ochun. Entonces dice por qué la persona tiene que desarrollarse espiritualmente, por qué la persona va a tener que empezar a usar este tipo de oráculos para hacer adivinación, y que se le prescribe a la persona que tendrá mucha gente que vendrá a su casa para adivinar y para hacer otras cuestiones religiosas. Dice por qué aquí habla la nombradía de Orula.
Dice porque Ochun era una mujer de mucha riqueza y Orula estaba buscando una mujer para casarse. Y Ochun viene a consultarse con Orula, donde Orula le hace sorde y trata de enamorar a Ochun. Y Ochun le dice que ella no puede estar con él porque él es un hombre pobre y que sin embargo ella quiere un hombre que tenga su misma posición social, su misma posición económica para poder casarse. Ochun empieza a ir a pueblos cercanos y siempre preguntaba quién era el que mandaba en ese pueblo buscando un hombre de posición. Y en todos los pueblos que llegaba, todo el mundo le respondía que el que mandaba ahí era Orula y que el que mandaba ahí era Ifá. Por tanto, Ochun se dio cuenta con el paso de los días y el transitar por los pueblos de que Orula no tenía dinero, pero tenía otro tipo de riqueza porque era respetado por todas las personas, era atendido por todas las personas y gobernaba varias regiones a la misma vez. A lo que Ochun volvió a ir a la casa de Orula y contrajo matrimonio con Orula y empezaron a vivir juntos una vida de armonía. Entonces dice aquí Ifá, ¿por qué hay que tener cuidado si la mujer que tiene este orden de Ifá tiene riquezas económicas, tiene solvencia económica? Dice, ¿por qué va a querer tener un marido que también la tenga y que al final va a quedarse con un hombre pobre que no le va a importar si tiene dinero o no, porque este hombre es el que la va a satisfacer en todos los aspectos de la vida? ¿Qué es lo que dice Ifá? Dice por qué la persona que es Juan Iniciati, independientemente de que tenga cierta posición económica, cierta solvencia económica, no debe menospreciar a nadie, porque hay personas que tienen otro tipo de riqueza, que es lo que está diciendo aquí Ifá mediante este gran camino, en este gran orden de Ifá que es Juan Iniciati. Entonces dice porque hay otras personas que van a tener otro tipo de riqueza que no van a ser precisamente el dinero, y el por qué la persona que es Juan Iniciati no se puede sentir arrogante, no se puede sentir prepotente porque tiene una buena posición económica, porque está planteando Ifá el por qué la persona que tiene este gran orden va a tener una gran posición económica y la economía le va a fluir y la economía le va a ser favorable, que es lo que dice Ifá aquí. Dice por qué aquí habla el por qué el rey, había un rey que tenía una hija y mandó a buscar a Orula para que Orula prescribiera el futuro de esta muchacha. Orula le ve este orden de Ifá y le prescribe al rey que va a tener que tener la mano dura para con esta muchacha, para la educación de esta muchacha, para que en un momento determinado no se pierda en ciertos vicios y en ciertos avatares de la vida. El rey se molesta e incluso no hace ningún tipo de voz, no hace nada de lo que Orula le mandó a hacer, e incluso vota a Orula de su pueblo. Y la muchacha empieza a crecer, y empieza a crecer también conjuntamente con ella, su ambición desmedida, su falta de carácter, su fiesta y todas las cosas negativas que pueden traer una educación nefasta que le estaban dando los padres, dándole todos los gustos y todos los caprichos y consintiéndola en todo a esta muchacha. Por consiguiente, cuando la muchacha crece, hay la necesidad de hacer un banquete donde se van a invitar a todos los príncipes de los reinos aledaños para que ella escogiera quién iba a ser su marido. Pero ninguno de los príncipes, dechados de virtudes y todas estas cosas, le gustaba a la muchacha. A lo que a la fiesta llega un bandido con toda su cuadrilla y esta muchacha se enamora del bandido e incluso se va a vivir con el bandido. Lo que el bandido después sigue en su vida de bandidaje y de sus cosas y empieza a desatenderla y ella se ve obligada incluso a trabajar en bares, en cantinas, limpiando el piso. Incluso se llega a enfermar y da su caída. Si interpretamos un poco este orden de Ifá, volvemos a lo mismo de la educación correcta que hay que darle a los hijos de la persona que es Juan Iniciati. Hay que darle una educación correcta para que el día de mañana no se junte con malas personas, no frecuente malas personas, no adquiera vicios de malas personas y no empiece a vivir una vida desmedida, llena de vicios, llena de corrupción, que es lo que está diciendo Juan Iniciati.
Dice, porque aquí hay que tener cuidado con lo que Orula prescribe, porque dice que el rey no hizo caso de lo que prescribió Orula. Y fue cuando vino la situación nefasta. Dice, porque la educación correcta hay que empezar a dársela a los hijos desde temprana edad y no querer corregirlos cuando ya el daño está hecho, cuando ya lo hemos llenado o lo hemos colmado de todas las cuestiones, cumpliéndole todos los caprichos. Entonces hay la necesidad de la correcta educación de los hijos de la persona que es Juan Nichetti para que estos hijos, incluso porque aquí dice que era la hija de un rey, era la princesa de un reino, sin embargo no le importaba su condición social, lo que quería era vivir una vida nefasta, por decirlo de alguna manera, al lado de un bandido y vivir una vida corrupta y una vida que no era la que le tocaba vivir, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, hacer los esbozos pertinentes, y la problemática mayor de este orden de Ifá está en la crianza de los hijos. Hay que tener mucho cuidado cómo se crían los hijos de Juan Nichetti, la educación correcta que hay que darle a los hijos de Juan Nichetti. Y nada, estos eran los caminos que quería hablar en el día de hoy. Espero que les haya servido la explicación y la interpretación que le dimos a todos estos caminos. Este debe ser el último video de este año, porque ya hoy es día 30 de diciembre, mañana es 31, mañana no voy a estar hablando de ningún signo, sí voy a estar esperando que salga la letra del año en Cuba. Mi casa religiosa, mi familia religiosa, nosotros nos guiamos por las letras del año de la casona de 10 de octubre,